El 22 de abril de 1974, Hong Kong amaneció con un clima templado, 24 grados, cielo despejado y un viento ligero de 10 nudos del este. El aeropuerto Kai Tak operaba con normalidad, aunque su ubicación en la península de Kowloon, rodeada de rascacielos y colinas, exigía despegues y aterrizajes precisos. Desde allí, el vuelo 812 de Pan Am despegaría rumbo a su primera escala. A más de 3.400 kilómetros de Hong Kong, Bali, una frondosa isla volcánica perteneciente a Indonesia, reportaba condiciones ideales. Buena visibilidad, temperatura de 28 grados y viento en calma. Todo parecía en orden para un vuelo plácido y seguro, pero algo extraño estaba a punto de suceder en el tramo final del 707 de Pan Am. ...22 de abril de 1974... Aeropuerto Internacional Kai Tak, Hong Kong. Kai Tak, oficialmente conocido como Hong Kong International Airport entre 1954 y 1998, estaba situado en la península de Kowloon, rodeado por la bahía Victoria y densas áreas urbanas. Inaugurado en 1925, para 1974 era uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, manejando 5 millones de pasajeros anuales con una sola pista. Kai Tak era la base de operaciones de Pan Am en Asia, y el 812, un vuelo regular con destino final a Los Ángeles, se disponía a salir para iniciar la primera de sus 3 paradas intermedias en Bali, Indonesia. Después seguirían Sydney, Fiji y Honolulu. El avión era un Boeing 707-300 matrícula N446PA, bautizado como Clipper Climax. Fabricado en 1960, este cuatrimotor de 46 metros de largo estaba equipado con 4 motores Pratt & Whitney JT3D3B, cada uno con 18.000 libras de empuje. Con un alcance de 5.000 millas náuticas y capacidad para 189 pasajeros, este 707 había acumulado 34.000 horas de vuelo en sus 14 años de servicio. Pan American World Airways, conocida como Pan Am, era en 1974 un icono de la aviación. Fundada en 1927, fue pionera en rutas transatlánticas y transpacíficas, operando una flota de 150 aviones, incluidos 707 y 747. Sin embargo, Pan Am enfrentaba serios problemas en este inicio de la década de los 70. Varios accidentes mortales empañaban su nombre y la mala suerte parecía perseguirles sin descanso. En apenas un año habían perdido 3 707, los vuelos 160, 806 y 816, dejando casi 200 víctimas mortales en su camino. A bordo del Clipper Climax viajaban 11 tripulantes y 96 pasajeros. A los mandos, el capitán Donald Sinke, de 52 años, un piloto experimentado con 18.247 horas de vuelo, 7.192 de ellas en Boeing 707 y 720. Había trabajado para Pan Am desde 1950, acumulando un historial impecable. Su última visita a Bali fue en mayo de 1973, casi un año antes, y nunca había volado a la isla de noche. Junto a él, el primer oficial John S. Rader, de 40 años, acumulaba 6.312 horas de vuelo, 4.776 en aviones 707. Había volado a Bali un año antes, en el mismo vuelo que el capitán. El tercer oficial Melvin Pratt y los ingenieros de vuelo Timothy Crowley y Edward Keating completaban el equipo en cabina, todos con amplia experiencia en Pan Am, aunque las fuentes no detallan sus horas exactas. En la cabina de pasajeros, las azafatas Mary Butterworth, Beverly Smith, Ann Beran, Janice Fanning, Ingrid Johansson y Donna Kent, lideradas por la jefa de cabina Margaret Peggy Sullivan, de 40 años, con 15 años de experiencia. Entre los 96 pasajeros se incluían 40 estadounidenses, 30 japoneses, 15 australianos y 11 de otras nacionalidades. Entre ellos familias de vacaciones, ejecutivos y un grupo de estudiantes japoneses que regresaba de un intercambio cultural en Hong Kong.
A las 19:08, el 707 de Pan Am comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia Indonesia. El capitán Singh supervisa mientras el primer oficial Schroeder está a los mandos. Rápidamente, el 707 alcanza su altitud inicial de 5.000 pies. A las 19:15, Hong Kong Departure autoriza y se despide. Pan Am 812, suban a FL 310, rumbo 180. Contacten Manila en 126.5. El vuelo, ya en su altitud de crucero de 31.000 pies, transcurre sin incidentes durante las 3 primeras horas. Ya metidos en vuelo nocturno, cuando el 707 se encontraba a menos de 500 kilómetros de Bali, comienzan el descenso hacia la isla. Pan Am 812 desciendan a 10.000 pies, rumbo 260. Preparen Board DME para pista 09. El avión continúa su descenso sin problemas. Son autorizados a 5.000 pies y los alcanzan poco después. Pan Am 812, sobre el beacon, girando rumbo 261 alejándonos del punto. Descendiendo a 1.500 pies. Recibido 812, continúen aproximación, reporten pista a la vista. A las 22:20 el 707 vuela a 2.500 pies en busca del aeropuerto. Creo que estamos ahora sobre el aeropuerto, echa un vistazo tú. No veo la pista, pero deberíamos estar cerca. A oscuras sobre la isla y sin divisar el aeropuerto, el capitán contacta de nuevo con el controlador. Aquí Pan Am 812. ¿Qué visibilidad tenéis ahora mismo en el aeropuerto? Oiga, Torre, ¿qué visibilidad hay actualmente? No vemos el aeropuerto. Estas serían las últimas frases que la CVR grabaría. Momentos después, a las 22:23, el vuelo 812 de Pan Am se estrellaría contra la ladera del monte Meseje a 68 km al noroeste del aeropuerto, a una velocidad de 250 nudos, unos 463 km por hora. La colisión desintegra el avión, que explota en una bola de fuego al romperse los tanques de combustible. Los 107 ocupantes mueren al instante. El fuselaje se fragmenta en miles de pedazos esparcidos en un área de 500 metros cuadrados. El impacto crea un cráter de 10 metros de profundidad y el fuego consume los restos durante horas. Minutos después, la torre de Bali intentó contactar con el vuelo varias veces sin recibir respuesta. A las 22:30 hora local, los habitantes de Gembrana escuchan una explosión y ven un resplandor en el monte MSG. El humo se eleva en la noche y el olor a queroseno impregna el aire. Los primeros en llegar son aldeanos locales, que encuentran un escenario devastador. El avión está desintegrado con fragmentos ardientes esparcidos por la ladera. Según los relatos de la época, no había cuerpos completos, solo pedazos irreconocibles entre los restos quemados. El fuego, alimentado por 20.000 litros de combustible, arde con furia, dificultando el acceso. A las 23:00, equipos de rescate de Denpasar junto con militares indonesios llegan al lugar, pero la oscuridad y el terreno escarpado retrasan las operaciones. Para las 2 de la madrugada del 23 de abril, los bomberos logran controlar las llamas, pero el calor residual y el humo persisten. Equipos de la Cruz Roja y voluntarios locales trabajan bajo linternas, recolectando fragmentos del fuselaje y restos humanos en bolsas. La identificación de las víctimas se vuelve un desafío. Solo se recuperan 11 cuerpos parcialmente intactos, y el resto se identifica mediante registros dentales y pertenencias personales, un proceso que tomaría semanas.
Entre los escombros encuentran maletas quemadas, asientos destrozados y un cuaderno de un estudiante japonés con anotaciones de su viaje. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos pensaban que estaban sobre el aeropuerto? La investigación del accidente del vuelo 812 comenzó de inmediato, liderada por la Dirección General de Aviación Civil de Indonesia, con apoyo de la NTSB de Estados Unidos como país de fabricación del Boeing 707 y de Pan Am. El 23 de abril de 1974, un equipo de investigadores llegó al lugar del accidente en el monte MSG, a 68 kilómetros al noroeste del aeropuerto Ngurah Rai de Bali. La caja negra, que incluía el grabador de voz de cabina y el grabador de datos de vuelo, fue recuperada entre los escombros. El CVR el 18 de julio de 1974 en buen estado y el FDR el 16 de julio con daños en su carcasa externa debido al impacto y al fuego. Los datos del FDR mostraron que el avión volaba a 250 nudos y 2.500 pies de altitud en el momento del impacto, con un rumbo de 261 grados. Mientras que la CVR capturó los últimos momentos de la tripulación, revelando una confusión crítica sobre su posición. El informe final, publicado en 1975, indica que la causa principal fue un error de navegación provocado por una interpretación incorrecta de las indicaciones del ADF, Automatic Direction Finder. Según el informe, la tripulación inició el procedimiento de descenso tras notar que una de las agujas del ADF oscilaba, mientras que la otra permanecía fija. Asumieron que estaban sobre el NDB de Bali, pero el avión estaba realmente a 30 millas náuticas al noroeste de la baliza, cerca del monte MSG. El avión estaba completamente funcional, los motores operaban al 80% de potencia, los sistemas hidráulicos y eléctricos estaban intactos y no había fallos mecánicos. El análisis de los restos confirmó que el 707 no se desintegró en vuelo, ya que los restos estaban concentrados en un área de 500 metros cuadrados, lo que descartó una explosión o fallo estructural previo al impacto. El aeropuerto de Ngurah Rai carecía de radar, y la navegación dependía de un NDB en el campo y un BOR a 6 millas náuticas al suroeste. Esto obligó a la tripulación a calcular manualmente su posición, un desafío en una aproximación nocturna sobre terreno montañoso. La oscilación de la aguja del ADF pudo deberse a interferencias electromagnéticas, un mal funcionamiento del equipo o una interpretación errónea. La falta de experiencia nocturna en Bali, ninguno de los dos pilotos había volado a la isla de noche, y la ausencia de referencias visuales contribuyeron al error. La FAA había advertido a Pan Am sobre problemas de estandarización en sus tripulaciones del Pacífico, tras los accidentes del vuelo 806 en Pago Pago y 816 en Papeete. El informe destacó que Pan Am no había entrenado adecuadamente a sus pilotos para aproximaciones nocturnas en aeropuertos con ayudas de navegación limitadas y que los procedimientos operativos no eran uniformes. Sinke y Schroeder no habían volado a Bali en casi un año, lo que pudo afectar su familiaridad con el terreno. La fatiga no fue un factor determinante. La tripulación llevaba 7 horas y 15 minutos de servicio, dentro de los límites de la FAA en 1974 de un máximo de 12 horas por turno. El accidente del vuelo 812 tuvo un impacto significativo en la aviación. La FAA ordenó a Pan Am revisar sus procedimientos de entrenamiento en 1974, exigiendo simulaciones de aproximaciones nocturnas en aeropuertos con ayudas de navegación limitadas. En 1975, la OACI recomendó la instalación de radares en aeropuertos como en Ngurah Rai, y para 1978, Bali contó con un radar primario y un BOR DME mejorado. Pan Am implementó checklists más estrictos para aproximaciones instrumentales y aumentó las horas de simulador para sus pilotos del Pacífico. La industria también aceleró el desarrollo de sistemas de alerta de proximidad al terreno, GPWS, que se volvieron obligatorios en aviones comerciales a partir de 1978. Este accidente, junto con otros de la época, subrayó la necesidad de mejores ayudas de navegación y entrenamiento, salvando vidas en las décadas siguientes. Además, Pan Am introdujo un programa temprano de CRM, Crew Resource Management, para mejorar la comunicación en cabina,
una práctica que se estandarizó en la industria tras accidentes similares. El vuelo 812 fue una tragedia evitable que marcó un antes y un después en la aviación. Un Boeing 707 funcional, 107 vidas y un error de navegación provocado por una interpretación incorrecta del ADF que los llevó contra una montaña en Bali. El informe final apuntó a fallos humanos y sistémicos, desde la falta de entrenamiento en Pan Am hasta las limitaciones tecnológicas de Ngurah Rai. Las heridas de este 22 de abril de 1974 quizá las haya cerrado el tiempo. Mientras tanto, Pan Am, un gigante de la aviación, enfrentó su declive tras este y otros accidentes posteriores, cerrando en 1991 con una tasa de accidentes que triplicaba la media. ¿Qué opinas? ¿Fue un error humano o un fallo de la industria? Déjamelo en los comentarios. En el Monte Meseje, un pequeño monumento se erigió en 1975 con una placa que reza: en memoria de las 107 víctimas del vuelo 812 de Pan Am, 22 de abril de 1974. Fotos de la época, disponibles en archivos de prensa, muestran el cráter humeante y fragmentos del fuselaje esparcidos. En 2014, en el 40 aniversario, familiares de las víctimas visitaron el lugar, dejando flores y velas. En Denpasar, una placa en el aeropuerto en Ngurah Rai recuerda la tragedia, instalada en 1976 como un recordatorio permanente del accidente más letal en suelo indonesio hasta 1991. Este accidente ha sido mencionado en documentales sobre la historia de la aerolínea. Uno de ellos es Pan Am, The Golden Age of Aviation, de 2004, en el que se explora el auge y la caída de Pan Am, incluyendo referencias a sus accidentes más significativos en el Pacífico, como los vuelos 806, 816 y el 812. El accidente también aparece brevemente en Pan Am, The Rise and Fall of an Aviation Icon, de 2022, dirigido por Matthias Henges, que dedica un segmento a los desafíos operativos de la aerolínea en los años 70, incluyendo este trágico evento. Para un análisis más técnico, el informe oficial de la investigación, disponible en los archivos de la NTSB y la Dirección General de Aviación Civil de Indonesia, que ofrece un relato detallado de los hallazgos, incluyendo transcripciones parciales del CVR y datos del FDR. Hoy, hemos viajado al 22 de abril de 1974 con un cielo despejado que se tiñó de tragedia sobre Bali. El vuelo 812 de Pan Am nos recuerda lo frágil que era la aviación sin apenas tecnología cuando el factor humano fallaba. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como esta. Por aquí os dejo una pista de cuál será el siguiente vuelo del canal. Deja un comentario con las reconstrucciones que quieres ver publicadas. Todas llegarán, tarde o temprano. Antes de despedirme quería dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal: Lady Pamela Andrade, Edufrainer Tobar, Código 7600 y Kowalski. Gracias por el apoyo, amigos. Nos vemos el jueves en un nuevo vídeo.